Bienvenidos a todos. Gracias por acompañarme en la lección 4 de Decisiones que sanan tu vida. En esta lección vamos a hablar de lo que llamamos la decisión de limpiarse. La cuarta decisión consiste en examinar y confesar abiertamente mis faltas a Dios, a mí mismo y a otra persona. Es un paso grande. Ahora, ¿por qué es esto parte del crecimiento, de recuperación y de sanidad? Porque la culpa es lo que te impide llegar a ser todo lo que Dios quiere que seas. Dios no quiere que te sientas culpable. Dios no quiere que vivas lleno de culpa porque eso destruye tu confianza, daña tus relaciones y te mantiene anclado al pasado. Si deseas aprender a disfrutar realmente la vida en libertad, tendrás que aprender a abandonar la culpa. Ahora podemos tratar de negar, reprimir o justificar nuestra culpa e incluso culpar a otros, pero aún sentimos el efecto de ella. Y cuando nos llenamos de culpa, como siempre digo, cuando me revuelco en la culpa, mi estómago acusa recibo. Por ello, si no se la expreso a Dios y a otras personas, mi cuerpo va a sufrir las consecuencias. De hecho, leí un informe donde un psiquiatra decía que probablemente el 70% de los pacientes en los hospitales de hoy podrían ser dados de alta con solo resolver su problema de culpa o de resentimiento. En cambio, la mayoría esconde la basura debajo de la alfombra hasta que se forma un bulto bien grande con el que tropiezas todo el tiempo. Por eso la llamamos la decisión de limpiarse. Llegó la hora de dejar de poner la basura bajo la alfombra, barrer bien y sacarla de la casa. Pero para hacer esto, tendrás que quitar la alfombra y mirar todas esas cosas muy de cerca. Si quieres recuperarte de las heridas, de los complejos y de los malos hábitos que arruinan tu vida, debes aprender a abandonar la culpa y a vivir manteniendo una conciencia limpia. La bienaventuranza de Jesús para este paso es la cuarta bienaventuranza en Mateo 5:8. Felices los de limpio corazón. Eso implica limpiar a fondo. Y en eso consiste este paso, en el gozo que experimentas cuando tu corazón sana del peso de la culpa que lo abrumaba. De modo que, ¿cómo nos libramos de la culpa? Bueno, el proceso es bien simple, pero no fácil. Simple y fácil no son la misma cosa. Se precisa tener mucho valor para dar estos 4 pasos. Primero, realiza un inventario moral de tu vida. Ahora, ¿qué es eso? ¿Qué es un inventario moral personal? Bueno, lo que haces es quedarte a solas, sin nadie que te acompañe, tomar un lápiz y una hoja de papel y preguntarte, ¿qué tengo de malo? ¿De qué me siento culpable? ¿De qué siento remordimiento? ¿De qué me siento avergonzado? ¿Qué secretos hay en mi vida? ¿Qué defectos sé que debo corregir? Y haces una evaluación y dices, ¿qué anda mal en mi vida? ¿Qué está fuera de lugar? ¿Qué me hace sentir mal? Al hacer tu inventario moral, te sugiero que no te apures. Hazlo con calma, sin ninguna prisa. Y sobre todo, debes ser cabalmente sincero contigo mismo. Tienes que ser sincero con Dios, pero ante todo, tienes que ser sincero contigo mismo. Ninguna otra persona verá esa lista, pero le pedirás a Dios que te ayude y traiga a tu mente cosas que quizás hayas enterrado profundamente y de las que tal vez ya no eres consciente. La Biblia dice, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. De modo que te sientas a solas en un lugar con un lápiz y un papel y dices, Señor, aquí tengo un lápiz y un papel. Estoy listo para enfrentar la verdad acerca de mí mismo, aunque ésta sea desagradable. Y empiezas a escribir a medida que las cosas vienen a tu mente. ¿Por qué tienes que ponerlas por escrito? Te diré por qué. Porque te obliga a ser específico. Si no las puedes escribir, es porque aún son demasiado imprecisas. Los pensamientos se desenredan cuando pasan de los labios a los dedos de la mano. Si no los puedes escribir, es porque son demasiado generales. No puedes decir solamente, oh Dios, arruiné mi vida. Bueno, eso ya lo sabemos.
Debes escribir específicamente por qué. Eso te ayudará a enfrentar la realidad tal y como es. No podrás resolver tus problemas hasta que dejes de negarlos. Ahora quiero que escuches con atención. No le pediremos a ninguno que lo haga ahora en el grupo pequeño, así que todos tomen un aliento profundo. Gracias a Dios, pensé que tal vez lo íbamos a hacer ahora, pero no. Nadie va a mirar a hurtadilla lo que escribes ni a compararlo con sus propias notas. Así que relájate y toma ese aliento, porque esto queda entre tú y Dios. Lo vas a hacer por tu cuenta, a tu propio ritmo. Mucha gente se estanca en su desarrollo espiritual cuando llega la cuarta decisión, pero necesitas hacerlo porque es un requisito sin el cual no vas a crecer. Tienes que comprometerte a seguir el proceso y fijar una fecha límite. De hecho, te sugiero que digas, comenzaré en las próximas 24 horas mientras todo esté fresco en mi mente. Comenzaré e iré agregando durante los días siguientes a medida que vaya recordando. En la guía de estudios he incluido información adicional que te ayudará a cumplir este objetivo, pero debes dar este paso hacia la libertad. ¿Por qué vivir con culpa un solo día más? No tienes que hacerlo. ¿No sería maravilloso ser libre de toda culpa? ¿No sería maravilloso tener una conciencia limpia, sin ningún trapo sucio que ocultar, de modo que nadie pudiera acusarte de nada? Bueno, lo haces así. El primer paso es hacer un inventario moral y espiritual específico. He aquí el segundo paso en esta que llamamos la decisión de la limpieza. Acepta la responsabilidad de tus faltas. Eso es lo que debo hacer, aceptar la responsabilidad de mis errores. La mayor barrera para sanar mi vida son mis propios complejos. El problema es estar dispuesto a aceptar la responsabilidad. La sanidad comienza al decir con toda sinceridad, yo soy el problema. Acepto la responsabilidad de mis faltas. No intentaré justificarlas. ¿Sabes qué es justificar las faltas? Es mentir racionalmente. Es cuando mi mente y mi boca declaran que es bueno lo que mi corazón sabe que es malo. Tratas de convencerte a ti mismo, pero no da resultado. No justifiques tus faltas ni digas, sucedió hace mucho tiempo, solo fue una etapa, o todo el mundo hace eso. Eso es justificar y racionalizar. Con eso te estás mintiendo a ti mismo. No le restes importancia. No digas, eso no fue tan grave. Si no fue tan grave, ¿por qué lo sigues recordando después de 20 años? Así que no le restes importancia y no culpes a otros. No digas, en gran medida la culpa la tuvieron ellos. Quizá haya sido mayormente culpa de ellos. Puede que hayan tenido el 90% de la culpa. Sin embargo, Dios te hace responsable por el 10% tuyo. ¿Sabías que cuando le echas la culpa a otra persona no haces más que quedar mal? Eso no te conviene en absoluto. Pues cada vez que culpas a otro, tú mismo quedas mal. Así que seré bien directo en este punto. ¿Cuál es esa culpa que estás tratando de evadir? Dime, ¿cuál es el problema que finges no tener, pero en lo profundo de tu corazón sabes que lo tienes y que te hace sentir mal? ¿No te parece que llegó el momento de afrontarlo, librarte de él, olvidarlo para seguir adelante y dejar el pasado para no quedar allí atascado? ¿Cómo se logra eso? Al hacer un inventario moral bien específico. Si la lista es muy larga, no importa. Enumera todas las cosas malas que has hecho en tu vida y luego admítelo. Di, sí, soy así. Acepto toda la responsabilidad de mis pecados, mis fracasos, mis errores y mis transgresiones. Es decir, todo lo malo que he hecho. El tercer paso es, pídele a Dios que te perdone. Ahora viene la parte buena. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Borrón y cuenta nueva. Cuando admites tus pecados ante Dios, Él los perdona y limpia completamente tu interior de toda esa maldad. Es como quitarte de encima un peso gigantesco. Recuerdo la primera vez que hice un inventario moral. Produjo en mi vida un cambio monumental. Fue el día más grandioso de mi vida. Pero pensarás, Rick, tú no sabes lo que habrá en mi lista. Es totalmente imperdonable.
Bueno, estás equivocado. Lamento tener que decirte esto en cada lección, pero estás equivocado. El perdón no se basa en lo bueno o lo malo que hayas sido tú o que haya sido tu pecado. El perdón se basa en la naturaleza de Dios. Y Dios, que no miente, te dice que te perdona. No hay nada tan malo, tan oscuro o tan escandaloso que Dios no pueda perdonar. De hecho, te diré algo más. A Dios nada lo escandaliza. Primero, Él ya sabe todo lo malo que has hecho. Solo quiere que lo admitas. Tú eres el que se sorprenderá cuando admitas tus pecados y digas, la culpa la tengo yo. Es que Jesús murió por tus pecados, no solo por algunos, sino por todos ellos, ya sean grandes, pequeños o medianos. Y la Biblia dice esto, aunque sus pecados sean como el rojo más vivo, yo los dejaré blancos como la nieve. ¿Quieres estar limpio? ¿Quieres tener una conciencia limpia? ¿Quieres ser libre de tu pasado? Entonces necesitas dar este paso. Necesitas pedirle a Dios que te perdone. Haz la lista, asume la responsabilidad, pide perdón. Este es el cuarto paso en la decisión de limpiarse. Admite tus faltas ante otra persona. Quizá digas, Rick, temía que dijeras eso. Estás bromeando, ¿verdad? ¿Hablas en serio? Sí, escúchame, presta mucha atención. Esta es sin duda la parte más difícil del proceso de sanidad. Es lo más difícil en el camino a la recuperación. Es lo más difícil al tratar de eliminar las barreras, los impulsos, las actitudes y los hábitos del pasado. Pero es esencial, es vital para tu desarrollo espiritual. La Biblia lo dice una y otra vez. Confiésense unos a otros. Puedes verlo en la pantalla. Sus pecados, no a Dios, ni al sacerdote, ni a un consejero, dice unos a otros. Y oren unos por otros. ¿Para qué? Para que sean sanados. ¿Cómo somos sanados? Confesándonos nuestras faltas unos a otros y orando unos por otros. Puedes pensar, ¿por qué tengo que meter a otra persona en este asunto? ¿Por qué mejor no admitirlo solo ante Dios? ¿Por qué no puedo orar yo solo? Porque no puedes hacerlo tú solo. No puedes curarte a ti mismo. Necesitas que otro ore por ti. Si pudieras abandonar un mal hábito por ti mismo, ya lo hubieras hecho. Necesitas a alguien que camine a tu lado. Dios nos creó de tal manera que nos necesitamos unos a otros. La comunidad con otros nos sana. No crecemos, no nos limpiamos, no nos sanamos, ni nos recuperamos sin la ayuda de otras personas. Él quiere que dependamos los unos de los otros, y eso solo puede ocurrir en un marco de sinceridad total. Recuerda, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Escucha bien, en Saddleback tenemos un dicho, lo hemos repetido por años, y es conocido en todo el mundo. Estás tan enfermo como tus secretos. Estás tan enfermo como tus secretos, pero al revelar tus sentimientos comienza la sanidad. Confiésense unos a otros sus pecados para que sean sanados. Al asumir el riesgo de sincerarte con otra persona, no tienes que contárselo al mundo entero, solo a alguien de confianza. Y de repente una sensación de libertad te envuelve y sabes de qué te das cuenta, que todos tienen los mismos problemas y a menudo tienen las mismas luchas que tú. La Biblia dice que ninguna tentación le es exclusiva a nadie. Todos somos tentados, de modo que puedes admitir tus faltas ante otra persona. No necesitas un montón de personas, solo una con quien puedas ser del todo sincero. ¿Por qué? Porque es sumamente terapéutico contar con una persona. Es la manera en que Dios nos libera. Como pastor suelo estar en el patio todas las semanas y la gente se acerca para hablar conmigo. Y son incontables las veces que alguien me dice, Pastor Rick, nunca le había contado esto a nadie. Cuando me dicen eso, me lleno de esperanza, porque sé que esa persona está a punto de vivir el momento liberador más importante de su vida. Al expresarlo y abrir la puerta, de pronto el fantasma sale y vemos que no es tan grande como nos parecía. La mitad de esa compulsión desaparece en el momento en que se lo contamos a otro. Te preguntarás, ¿es cuestión entonces de salir a proclamarle mis pecados a todo el mundo? Definitivamente no, no hagas eso. Contárselo a la persona equivocada producirá más daño.
No hagas eso. No me malinterpretes. No vas a salir a contarle tus problemas a cualquiera. Por favor, no hagas semejante cosa. Entonces, ¿a quién se lo cuentas? ¿Cómo encuentras a la persona indicada? Bueno, obviamente tienes que confiar en ella, que no sea chismosa, que tenga la fama de saber guardar una confidencia. Debe ser alguien que comprenda el valor de lo que estás haciendo y que tenga la madurez necesaria como para no escandalizarse por lo que le digas. Siempre digo que en mi iglesia ya nada me sorprende. En mi iglesia ya he escuchado de todo. ¿Por qué? Porque se compone de personas y las personas son pecadoras. Todos somos imperfectos. Todos los pecados se dan en mi iglesia. No hay duda alguna. Ya nada me sorprende. Pero tú debes encontrar a alguien que tenga una relación estrecha con el Señor y una vida espiritual capaz de reflejar el perdón de Dios en la tuya. De hecho, quiero recomendarte especialmente que no lo hagas a menos que puedas encontrar a una persona de tu mismo sexo. En otras palabras, el hombre debe confesarle a otro hombre y la mujer a otra mujer. ¿De acuerdo? Así es como debes hacerlo. Porque puedes confesar ciertas cosas que podrían causar problemas y dificultades entre tú y otras personas, o entre tú y tu cónyuge, y por ese estilo. Puede ser un pastor laico, puede ser un amigo íntimo, puede ser el líder de tu grupo pequeño, un compañero, un consejero cristiano o un miembro de tu grupo pequeño. Esa es una buena opción. La mayoría de los auténticos seguidores de Cristo se sentirían de veras honrados de escuchar lo que les digas. Ora pidiéndole a Dios que te indique la persona correcta. Y luego busca un lugar seguro en donde hablar con esa persona sin interrupciones. Toma tu inventario moral y di, Juan o María, como se llama la persona, necesito una persona que me escuche mientras doy un paso de obediencia a Dios. No le estás pidiendo que te corrija, no le estás pidiendo que te aconseje, solo le estás diciendo, necesito que me escuches mientras doy un paso de obediencia a Dios. Este es un riesgo grande, pero creo y sé que puedo confiar en ti. Voy a contarte algunas cosas que andan mal en mi vida. Esto es lo que he hecho y así me he sentido. Tengo estas heridas, estos complejos y estos malos hábitos. Sé que causa mucho temor, pero produce un alivio enorme. Vale la pena el dolor debido al beneficio que obtenemos. Ahora recuerda que debes ser específico y completamente sincero. El secreto que más quieres guardar, ese que no quieres que nadie sepa, lo puedes adivinar, es aquel que más necesitas revelar, el que más quieres ocultar. Dios te dice, quiero que lo reveles. Ese es el que te hará experimentar la gracia de Dios profundamente y abrirá la puerta para la sanidad completa. ¿Cuándo debes hacer esto? Es muy sencillo, lo más pronto posible. No lo pospongas. Si no das este paso, te estancarás en la cuarta decisión. Este es el mejor momento para dejar un mal hábito, una atracción, una dependencia. No lo pospongas. Si lo pospones, la situación empeorará. Ha llegado la hora de que le confieses tus pecados, tus sentimientos y tus fracasos a otra persona. Así te sanarás. Esta no es una recomendación de parte mía, sino lo que dice la palabra de Dios. Dios dice que para obtener la sanidad debes revelar lo que sientes. Así comenzarás a sanarte. Ahora probablemente haya un quinto paso que debes dar para liberarte de la culpa. No solo acepta el perdón de Dios, sino también perdónate a ti mismo. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo aceptar el perdón de Dios y perdonarme a mí mismo? Por la fe. Hay que confiar en la palabra de Dios y no hacerle caso a tus sentimientos. Dios ha prometido que te perdonará si se lo pides. ¿Acaso mentiría Dios? Lo diré otra vez, ¿acaso Dios es mentiroso? No. Bueno, así es como Dios nos perdona. Escucha lo que dice la Biblia. Primero, que el perdón de Dios es inmediato. Dios dice, yo no me demoro. En el momento en que haces tu lista y confiesas tus pecados, leyéndolos en voz alta, ya eres perdonado. Dios nunca nos tortura ni nos hace rogarle. Él no está interesado en regatear ni nos impone un plazo fijo. No tenemos que esperar a ver qué hará.
ni hacer penitencia. Su perdón es inmediato. Él dice que es inmediato. Segundo, el perdón de Dios es un regalo. A mí me encanta eso. Su regalo es borrar nuestros pecados. No lo merecemos ni podemos ganarnos el perdón de Dios. No lo obtenemos por nuestros propios esfuerzos. No lo podemos ganar. El perdón de Dios es un regalo, pero no es un regalo barato. Es un regalo que costó muchísimo. Jesucristo pagó el precio de ese regalo con su propia vida. Así de triste es el pecado, pero Jesús pagó por él. En tercer lugar, el perdón de Dios es completo. La Biblia dice, ¿qué Dios hay como tú que perdone la maldad? Pon tu pie sobre nuestras maldades y arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. A propósito, Él pone un cartel que dice, se prohíbe pescar, porque no quiere que lo saques de allí. Ahora la Biblia dice, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. ¿Cómo me gusta Romanos 8.1? Y quiero decirte por experiencia personal que el no sentirse condenado es maravilloso. Poder vivir sin condenación, sabiendo que nadie puede acusarme de algo y decir, pero Rick, eso no implica que sea perfecto. No lo soy. Solo significa que no guardo nada oculto. No significa que sea perfecto, sino que he sido perdonado. ¿Cómo puedes perdonarte a ti mismo? Te diré qué hacer. Cada vez que te sientas culpable, recuerda este versículo, Romanos 8.1. No hay ninguna condenación, ninguna en absoluto, para los que están unidos a Cristo Jesús. ¿Quiere decir que me perdona por todo lo que hice? Sí. El acusador es el diablo. De hecho, él intentará acusarte y llenarte de culpa por faltas que Dios ya ha perdonado. No escuches sus mentiras, escucha esto más bien. Si te sientes culpable de un pecado después de habérselo confesado a Dios, esa culpa que sientes no procede de Dios sino de Satanás. Antes de que lo confieses, Satanás le resta importancia, pero después de que lo confiesas, lo considera grave. Así opera Satanás. Ahora quizá hayas cometido pecados tan vergonzosos que pienses que son imperdonables. Para Dios el pasado ya pasó. Tus pecados ya están perdonados. Y recuerda que la Biblia dice, yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. ¡Qué bien! Así que esto es lo que debes hacer cuando el diablo te recuerde tu pasado. Recuérdale a él su futuro. Ese futuro es muy sombrío. Al final nosotros triunfamos. Ya leí el último capítulo de la Biblia y ganamos. Ahora, este es un momento tenso o intenso, pero ha llegado el momento de orar. Quiero que oremos para que Dios te dé el valor de hacer un inventario moral, no para condenarte, sino para confesar tus pecados a Dios y también a otra persona, a fin de que puedas comenzar a caminar en libertad. Es la cima del gozo más maravilloso que jamás hayas experimentado. Inclinemos el rostro. Padre, este es un paso difícil, pero es un paso que cambiará nuestra vida. No podemos hacerlo solos, pero con tu poder sí podemos. Podemos ser sinceros con nosotros mismos, podemos ser sinceros contigo y podemos ser sinceros con otra persona. Te pido por todas las personas de los grupos pequeños que están viendo este DVD, para que les des el valor que necesitan para hacer esa lista. Mirar todo lo feo y asumirlo. Dejar de regatear, de poner excusas, de culpar a otros, de encubrir, de negar, de restar la importancia, de reprimir y de suprimir. En cambio, ayúdanos a admitir que somos pecadores, que cometemos errores y hacemos cosas malas, que no hemos vivido conforme a nuestras propias normas de conducta, mucho menos conforme a las tuyas. Ayúdanos a aceptar tu perdón, primero confesándolo a otra persona, contándole claramente nuestros pecados y luego recibiendo tu perdón y perdonándonos a nosotros mismos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Antes de despedirnos, quiero advertirte que esta semana, cuando empieces a hacer tu inventario moral, es posible que hayas cosas realmente difíciles de afrontar, emociones negativas y malos recuerdos que quizá te hagan sentir la necesidad de recibir ayuda de otra persona durante el proceso. Está bien, eso es lo de menos. Solo visita purposedriven.com, haz clic en Celebrate Recovery y encontrarás un grupo de Celebremos la Recuperación en tu localidad. Es un lugar seguro donde puedes encontrar personas dispuestas a ayudarte a crecer.
Seguramente ellos no van a escandalizarse. Estamos todos en la misma situación. El ministerio es gratuito y está para ayudarte. Será de gran apoyo para ti. Y luego Dios te usará para ayudar a otros. Mi oración es que lo que tú estás viviendo ahora te permita de aquí a un año ayudar a otros a ser libres igual que tú. Que pases un momento de discusión provechoso con tu grupo. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima lección.